Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega el momento de las noticias, llega el momento de repaso informativo y de toda la actualidad con el foco puesto, como no puede ser de otra forma, un día más en el conflicto de Israel. Empezamos hablando del presidente francés, de Emmanuel Macron, que ha propuesto en Jerusalén que la coalición internacional desplegada en Irak y en Siria para luchar contra el grupo yihadista Estado Islámico pueda luchar también contra Hamas después del sangriento ataque de este movimiento islamista palestino contra Israel. Durante un encuentro que ha tenido lugar en el día de hoy con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Macron ha expresado a la población israelí su solidaridad y además ha afirmado que ya hay 30 víctimas fatales francesas en este ataque ocurrido el 7 de octubre, que también, dice el propio Macron, que constituye una página negra para la historia de su propio país. Por su parte, Netanyahu ha asegurado que Israel acabará con Hamas y que después del conflicto nadie vivirá bajo la tiranía de Hamas. Precisamente Israel, que está dispuesto a retrasar la invasión terrestre de Gaza, al menos durante unos días, para permitir conversaciones sobre la liberación de un gran número de rehenes que Hamas tiene allí, según empiezan a apuntar algunos funcionarios israelíes, que dicen que tanto Israel como la administración Biden quieren agotar todos los esfuerzos para intentar sacar a los rehenes de Gaza. Si Hamas propone un gran paquete, por supuesto que estarán dispuestos a hacer cosas a cambio. Hay que decir que Hamas ha retenido a más de 200 rehenes en Gaza desde que sus militantes atacaron a Israel el pasado 7 de octubre. Los funcionarios israelíes dicen que una vez que su ejército lance la invasión terrestre, un acuerdo en torno a los rehenes será prácticamente imposible. De hecho, los israelíes están hablando con mediadores egipcios y apuntan que si Hamas quiere algún tipo de acuerdo con rehenes, necesita liberar a todas las mujeres y niños que tienen retenidos. Más noticias sobre Israel, que ha transmitido un mensaje firme a Rusia. Afirma que el sistema político está descontento y decepcionado con las reacciones de los altos funcionarios del país ante la guerra contra Hamas. Informan de que los funcionarios en Jerusalén han dejado claro a Moscú que el comportamiento ruso y también las declaraciones contra Israel no corresponden a la gravedad de la situación en la que se encuentra, que es un estado de guerra. Israel también está argumentando que existe una brecha significativa entre las declaraciones del presidente Putin a favor del derecho de Israel a defenderse y las iniciativas rusas para condenar a Israel en las instituciones internacionales. Las condenas evitan condenar a Hamas, según dice Israel, y pretenden forzar un alto al fuego contra Israel. Y hablamos también de Ucrania. El Ejecutivo de la Unión Europea presentará el 8 de noviembre una evaluación del progreso realizado por Ucrania en su intento de membresía, un paso clave en la decisión del bloque sobre si iniciar o no conversaciones de adhesión con Kiev. La evaluación se va a incluir en el informe anual de la Comisión Europea con sede en Bruselas, que detallará hasta qué punto los países que buscan unirse al bloque de 27 naciones han avanzado en el cumplimiento de los criterios económicos, legales y de otro tipo necesarios. Se espera que durante la cumbre de líderes de la Unión Europea del 14 y 15 de diciembre se tome una decisión sobre si se deben iniciar negociaciones formales de membresía con Ucrania, una de las principales prioridades para Kiev mientras sigue luchando contra Rusia. Se espera que Kiev obtenga una recomendación positiva, posiblemente bajo condiciones adicionales relacionadas con la lucha contra la corrupción y los derechos de las minorías. Esta última cuestión precisamente planteada por parte de Hungría. Llega el momento de repaso informativo de las noticias, de poner el foco un día más en el conflicto de Israel. Hoy el principal protagonista ha sido el presidente francés, ha sido Emmanuel Macron. Se ha reunido con su homólogo israelí, se ha reunido con Benjamin Netanyahu y ha propuesto en Jerusalén que la coalición internacional desplegada en Irak y Siria para luchar contra el grupo yihadista Estado Islámico pueda luchar también contra Hamas. Todo esto después del sangriento ataque de este movimiento islamista palestino contra Israel. Durante el encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el jefe de Estado francés, ha expresado a la población israelí su solidaridad. Además ha afirmado que ya cuenta con 30 víctimas fatales francesas en este ataque ocurrido el pasado 7 de octubre, que también, en palabras del propio Macron, constituye una página negra para la historia de su propio país. Por su parte, Netanyahu ha asegurado que Israel acabará con Hamas y que después del conflicto nadie vivirá bajo la tiranía de Hamas. Precisamente hablamos del primer ministro israelí, de Benjamin Netanyahu, que, como les decíamos, ha hablado hoy junto a Emmanuel Macron y, ojo, porque ha comparado el ataque de Hamas del pasado 7 de octubre con el Holocausto. Además, ha dicho que Hamas masacró, decapitó y quemó vivos a bebés, que, bueno, secuestró a rehenes y
todo tipo de atrocidades. Al igual que en la Segunda Guerra Mundial, dice Netanyahu, cuando los franceses apoyaron la resistencia antinazi, hoy la comunidad internacional debe unirse para apoyar a Israel. Dice que la barbarie de Hamás amenaza a los judíos, amenaza a Oriente Medio, pero que además amenaza a Europa y al mundo. Vamos a escuchar las palabras de Benjamin Netanyahu. The test for the West and for civilization is Hamas. If Hamas emerges victorious, we will all lose. Europe will be endangered. Everyone will be endangered. Civilization will be endangered. So if Hamas wins, if Hamas loses and is defeated, then the forces of civilization win. That is why this battle is not merely our own. It's Europe's battle. It's America's battle. It's civilization's battle. It's the battle for the heart and soul and the future of the Middle East and the Arab world. El propio Netanyahu decía que están haciendo todo lo necesario para destruir a Hamás en Gaza. Apunta que van a desmantelar su maquinaria terrorista, su estructura política y que además van a hacer todo lo posible para liberar a todos los rehenes. También apunta que van a hacer todo lo posible para mantener a los civiles palestinos fuera de peligro, pero eso sí, ha terminado apuntando que hay que destruir a Hamás. Pendientes también de Israel de la ofensiva terrestre que sigue alargándose, sigue retrasándose y encima hemos conocido que Israel está dispuesto a retrasar la invasión terrestre de Gaza al menos durante unos días para permitir conversaciones sobre la liberación de un gran número de rehenes que Hamás tiene allí. Funcionarios israelíes están diciendo en las últimas horas que tanto Israel como la administración Biden quieren agotar todos los esfuerzos para intentar sacar a los rehenes de Gaza, que si Hamás propone un gran paquete, por supuesto que van a estar dispuestos a hacer cosas a cambio. Hay que recordar que Hamás ha retenido a más de 200 rehenes en Gaza desde que sus militantes atacaron a Israel el pasado 7 de octubre. Los funcionarios israelíes también están diciendo que en el momento en el que su ejército lance la invasión terrestre, el acuerdo con los rehenes se va a volver prácticamente imposible. Además, también están diciendo a mediadores egipcios que si Hamás quiere algún tipo de acuerdos con rehenes, necesita liberar a todas las mujeres y niños que tiene retenidos. Pendientes también de las declaraciones de portavoces militares de Israel, en concreto del portavoz jefe de Daniel Hagari, que ha asegurado hoy que el ejército está preparado y decidido para la siguiente fase de la guerra y que están esperando instrucciones políticas. Dijo que Israel estaba aprendiendo de la experiencia de Estados Unidos en Oriente Medio, pero que su guerra está en sus fronteras y no a miles de kilómetros de Israel. Esta es la principal diferencia. Además, Hagari ha afirmado que Egipto está jugando un papel clave en las negociaciones para la liberación de rehenes de Gaza, que es una prioridad absoluta para Israel. Las fuerzas de defensa israelíes también están lanzando folletos en Gaza, están pidiendo a los palestinos que proporcionen información sobre los rehenes retenidos por Hamás. Han prometido que todos aquellos que cooperen van a recibir seguridad y compensación financiera. En un tuit, además, también ellos mismos han afirmado que han recurrido a los residentes de la Franja de Gaza con una variedad de herramientas para que revelen información útil y bien fundada sobre los secuestrados. Unas 220 personas, como les decíamos, están retenidas como rehenes por Hamás. De hecho, ayer fueron liberados 2 rehenes ancianos, con lo que el número total de israelíes liberados asciende ya a 4 personas. Todas estas disputas, este retraso de la ofensiva terrestre de Israel, también hace que algunos medios empiecen a apuntar a ciertas tensiones, a ciertas divergencias entre los altos mandos militares y el primer ministro Benjamin Netanyahu. Sin embargo, ayer el gobierno y el ejército de Israel enviaron un mensaje de unidad para intentar disipar estos rumores sobre divergencias mutuas acerca de la conveniencia y el momento de llevar a cabo la operación terrestre en Gaza. En una declaración conjunta publicada por la oficina del primer ministro israelí se afirma que este, junto con el titular de defensa, Yoav Gallant, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente Herzi Halevi, están trabajando juntos en estrecha cooperación las 24 horas del día para lograr una victoria total sobre Hamás. Hay algunos medios, como les decíamos, que vienen informando en los últimos días sobre tensiones entre Gallant y Halevi con el propio Netanyahu, que sigue sin ordenar la esperada invasión terrestre de Gaza, mientras parece estar ganando tiempo para que fructifiquen las negociaciones sobre los rehenes en poder de Hamás. Pendientes también de Estados Unidos, la Casa Blanca está acusando a Irán de facilitar activamente ataques con cohetes y drones por parte de grupos respaldados por Teherán contra bases militares estadounidenses en Irak y en Siria. Bajo esta acusación, el presidente Biden ha ordenado al Departamento de Defensa que se prepara para nuevos ataques y responder
adecuadamente. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, ha señalado que se ha registrado un aumento en este tipo de ataques durante la última semana y especialmente en los últimos días, pero que Estados Unidos no permitiría que sus intereses en la región queden sin respuesta. Kirby ha explicado que Washington cree que estos grupos que atacan están apoyados por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y el gobierno iraní, que también sigue apoyando a los grupos militantes de Hamas y Hezbollah. Advertencias también por parte del Banco Mundial. Apunta a riesgo de daños económicos graves a nivel mundial. Esto es lo que advierte el jefe del Banco Mundial, que dice que la guerra entre Israel y Hamas podría asestar un golpe grave al desarrollo económico en todo el mundo. En una conferencia de inversores en Arabia Saudí ha dicho que lo que acaba de suceder recientemente en Israel y Gaza cree que va a suponer un impacto en el desarrollo económico aún más serio. Dice que creen que estamos en una coyuntura muy peligrosa. Los líderes mundiales temen que la guerra actual pueda extenderse a un conflicto más amplio en el Medio Oriente. De hecho, la guerra ya ha afectado a la economía de Israel, lo que ha llevado al Banco Central, en este caso al Banco de Israel, a recortar sus previsiones de crecimiento. Seguimos con más advertencias. En este caso, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha pedido un flujo sin trabas de ayuda humanitaria a Gaza, atrapada todavía en una crisis humanitaria después de 2 semanas de intensos ataques israelíes. El portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio ha dicho que piden que siga llegando un flujo continuo de ayuda a Gaza y sin trabas de ayuda humanitaria y asistencia médica. Dice que los camiones que han llegado hasta ahora son solo un goteo frente a las inmensas necesidades de la gente en la calle. Pendientes de más noticias sobre Israel, en este caso que conciernen a Rusia. Ojo, porque Israel ha transmitido un mensaje firme a Rusia. Afirma que el sistema político está descontento y decepcionado con las reacciones de los altos funcionarios del país ante la guerra contra Hamas. Informan de que los funcionarios en Jerusalén han dejado claro a Moscú que el comportamiento ruso y también las declaraciones contra Israel no corresponden a la gravedad de la situación en la que se encuentra Israel, que es un estado de guerra. También han argumentado que existe una brecha significativa entre las declaraciones del presidente Putin a favor del derecho de Israel a defenderse y las iniciativas rusas para condenar a Israel en las instituciones internacionales. Las condenas evitan, según Israel, condenar a Hamas y pretenden forzar un alto el fuego contra Israel. Precisamente Rusia está haciendo declaraciones. En las últimas horas el Kremlin ha pedido a Hamas que libere a todos los rehenes que el grupo militante palestino secuestró este mes durante su ataque a Israel. Dmitry Peskov, portavoz del presidente Vladimir Putin, ha dicho que todos los rehenes sean liberados inmediatamente y sin demora. Esta es la firme posición de Rusia, que ya ha pedido anteriormente un alto el fuego inmediato en Gaza y conversaciones de paz destinadas a establecer un Estado palestino, medidas ampliamente vistas como un respaldo tácito a las fuerzas palestinas, pero también ha tratado de presentar a Putin como un potencial pacificador en este conflicto. Al menos 2 de los aproximadamente 200 rehenes son ciudadanos rusos, según apunta el embajador de Moscú, que eso sí también admite que puede haber alguno más. Seguimos pendientes de Rusia. El Kremlin ha rechazado hace apenas unos minutos las especulaciones sobre la salud del presidente Vladimir Putin, diciendo que se encuentra bien y en forma. Dmitry Peskov, en una llamada habitual con los periodistas, ha negado también las sugerencias de que el presidente estuviera utilizando dobles de cuerpo. Ha calificado esto como un engaño absurdo. Los periodistas, además, preguntaron a Peskov sobre la salud de Putin después de informaciones publicadas en un canal ruso en Telegram. También algunos medios occidentales, en este caso el medio Mirror, se ha hecho eco de estas informaciones que apuntaban a que el presidente habría sufrido un grave problema de salud el domingo por la noche. Rusia lo niega, en este caso Peskov, y dice que su presidente está bien y en forma. De Rusia pasamos a Ucrania. El Ejecutivo de la Unión Europea presentará el 8 de noviembre una evaluación del progreso realizado por Ucrania en su intento de membresía. Además, esto supondrá un paso clave en la decisión del bloque sobre si iniciar o no conversaciones de adhesión con quien. La evaluación se va a incluir en un informe anual de la Comisión Europea con sede en Bruselas, que detallará hasta qué punto los países que buscan unirse al bloque de 27 naciones han avanzado en el cumplimiento de los criterios económicos, legales y de otro tipo necesarios. Se espera que durante la cumbre de líderes de la Unión Europea del 14 y 15 de diciembre se tome una decisión sobre si se deben iniciar negociaciones formales de membresía con Ucrania, una de las principales prioridades para Kiev mientras sigue luchando contra Rusia. Se espera además que Kiev obtenga una recomendación positiva, posiblemente bajo condiciones adicionales relacionadas con la lucha contra la corrupción y los derechos de las minorías. Esta última, una cuestión planteada por parte de Hungría.
Pendientes también de Alemania, que ha dicho en las últimas horas, en concreto su canciller, que promete que el apoyo de Israel no va a afectar a Ucrania, precisamente una de las principales preocupaciones de Zelensky en los últimos días. El canciller Olaf Scholz se ha comprometido a mantener la ayuda de Alemania a Ucrania frente al conflicto con Rusia, incluso cuando Berlín está apoyando ya directamente a Israel en su conflicto con Hamas. El propio Scholz ha dicho que apoyan a Ucrania económica y financieramente, con ayuda humanitaria y también con armas. Este apoyo, dice, no se verá afectado de modo alguno por el hecho de que desde el pasado 7 de octubre se hayan centrado en Israel y Oriente Medio con la mayor simpatía y preocupación. Una de las principales preocupaciones de Zelensky se disipa en las últimas horas, sobre todo en lo que concierne a Alemania. Seguimos pendientes de las últimas horas, de toda la información. Quédense porque enseguida estamos de vuelta con más noticias, con más entrevistas aquí en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de todas las noticias de últimas horas y vamos a hablar en este caso de los BRICS, de Estados Unidos, que impuso sanciones a Venezuela en 2018, prohibió a su petrolera estatal exportar a los mercados elegidos. Bajo presión para levantar su economía en medio de sanciones, Venezuela anunció este mismo año, en el mes de mayo, que está planeando poner fin por completo a la dependencia del dólar estadounidense y dejar de utilizar la moneda para cualquier comercio global. Venezuela está siguiendo de esta forma los pasos de los BRICS para impulsar su economía nativa, poniendo fin a la dependencia del dólar estadounidense. Hay un puñado de países en desarrollo que se están inspirando en los BRICS y abandonando el dólar estadounidense para el comercio global. De hecho, los países en desarrollo están avanzando para fortalecer sus economías nativas y sus monedas locales al deshacerse del dólar estadounidense. Venezuela, como les decíamos, reveló a principios de este año que están considerando dejar de utilizar el dólar estadounidense para transacciones económicas, ya que, claro, están precisamente sancionados por parte de Estados Unidos. Sin embargo, en un giro repentino de los acontecimientos, Estados Unidos alivió las sanciones a Venezuela y además relajó el comercio de petróleo, permitiéndoles producir y exportar petróleo a sus clientes anteriores. Estados Unidos relajó las sanciones petroleras, lo que ha permitido a Venezuela realizar pagos en dólares estadounidenses sin restricciones durante 6 meses. La mayor parte del petróleo de Venezuela se trasladará a China y España y podrá liquidar el comercio utilizando el dólar estadounidense, una medida que se ha visto muy bien en este caso por parte de India, miembro de los BRICS, que también es un gran mercado para Venezuela, y ambos países a partir de ahora van a poder utilizar el dólar para pagos. India, que ya se sabe que tiene problemas con China, problemas a la hora de utilizar
el yuan, y en este caso recoge con agrado esta última noticia, que podrá a partir de ahora también comprar petróleo a Venezuela en dólares. Pasamos de hablar de los BRICS a hablar de Europa. Vamos a hablar del Banco Central Europeo, en concreto de su presidenta, de Christine Lagarde. Ojo, porque ha advertido en las últimas horas de que la economía de la eurozona se va a estancar en los próximos trimestres. Vamos a escuchar todos los detalles de la mano de nuestra compañera Marta Vilar. Hablar la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que desde luego tiene toda la mirada del mercado puesta en ella, porque ya saben que este jueves tenemos reunión del Banco Central Europeo. Bueno, pues ha hablado en una llamada telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen, también con el presidente del Consejo Europeo, con Charles Michel, y además con el presidente del Eurogrupo, con Pascal Donoghue. ¿Y de qué ha hablado? Pues sobre todo de dos cosas: inflación y economía, que son al final las cosas que preocupan ahora mismo al Banco Central Europeo. Sobre la inflación, que ha dicho que la batalla contra la inflación de momento va bien. La gran preocupación, o lo que más preocupa de las palabras de Lagarde, lo que ha dicho sobre la economía europea, justo después de conocer hoy los datos de PMI, que precisamente buenos no han sido en Europa. ¿Por qué? ¿Qué ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo? Dice que probablemente la economía de la eurozona se va a estancar en los próximos trimestres. Así de claro lo deja Christine Lagarde, que sin decir que va a haber una recesión, habla de un estancamiento, pero al final estaríamos con un estancamiento económico y una inflación. Es decir, el concepto de esta inflación estaría ahora mismo en Europa en los próximos trimestres con ese estancamiento. Dentro de unos días también conoceremos, por cierto, el dato de PIB de la eurozona, el dato más actualizado, y lo que esperan los expertos de Bloomberg es que ese dato se quede en una contracción económica del 0,1%. Christine Lagarde advirtiendo contra la situación económica y contra el estancamiento económico que se avecina en los próximos trimestres en Europa. Dura advertencia por parte de Christine Lagarde, y precisamente vamos a seguir ahondando en estos datos. Vamos a seguir ahondando en la eurozona, en la Unión Europea, donde los expertos fiscales han calculado que implantar un impuesto mínimo sobre el patrimonio de los 1.000 millonarios podría, desde luego, ser beneficioso para Europa. Como siempre, yendo por los más ricos. En concreto, una tasa equivalente al 2% de su riqueza apuntan a que combatiría la evasión fiscal y generaría cerca de 250.000 millones de dólares, unos 235.000 millones de euros procedentes, eso sí, de menos de 3.000 individuos. Los responsables del informe Evasión Fiscal Global 2024 defienden que el número de contribuyentes afectados por su propuesta es muy pequeño y que el tipo impositivo para estos contribuyentes, en torno al 2%, seguiría siendo muy modesto. En su exposición, además, también subrayan como, a título comparativo, la riqueza de los 1.000 millonarios mundiales ha crecido un 7% anual de media desde 1995, sin tener en cuenta la inflación, y además, también según argumenta este informe, los 1.000 millonarios de todo el mundo tienen unos tipos impositivos efectivos muy bajos, de entre el 0 y el 0,5% de su patrimonio. De hecho, en un país como Estados Unidos, el tipo impositivo efectivo de los 1.000 millonarios gira en torno al 0,5%, mientras que en un país como Francia está más cercano al 0%. Pendientes de más noticias, pendientes también del mercado cripto, de la subida impresionante, espectacular que hemos visto en las últimas horas, en torno al 10% para Bitcoin, como suele suceder en estos casos, también arrastrando al resto de activos. Ha llegado a tocar la zona de los 35.000 dólares en máximos, ya no solo anuales, máximos del último año y medio, prácticamente desde que comenzase el descalabro de Terra Luna, allá por mayo del año pasado. Y como les digo, los precios de Bitcoin han subido a su nivel más alto en más de un año en Asia. Sobre todo parece que compras por parte de China, por parte de bancos chinos, en medio del entusiasmo de todos los inversores por la perspectiva de que los ETFs, los famosos fondos cotizados en bolsa, se van a dar más pronto que tarde. La criptomoneda más grande del mundo por market cap, por capitalización de mercado, ha llegado a alcanzar un máximo de 34.332. En algunos momentos ha llegado incluso a tocar los 35.000 en Coinbase, como estábamos comentando, precisamente su nivel más alto desde que tuvo lugar el colapso de Terra Luna, que desencadenó una venta masiva de los activos digitales. Luego también vino la quiebra de FTX, que ha provocado un bear market, un mercado bajista que está durando mucho tiempo, pero que algunos apuntan a que se está terminando, que se ha acabado ya. Los criptomercados se han visto impulsados después de que los medios informaran que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, no va a disputar un fallo a favor de Grayscale, el grupo de criptoinversión que rechazó erróneamente su solicitud de un ETF de Bitcoin. Posteriormente hemos visto ligeras caídas, ligeros retrocesos, pero
pero tenemos a Bitcoin que ya no solo ha superado los $30.000 como comenzábamos esta semana, sino que se acerca a la cota de los 35.000 disparado por el entusiasmo en torno a los ETFs de Bitcoin. Seguimos con más noticias de Bitcoin, pasamos al petróleo. Los precios del petróleo que también están subiendo en el día de hoy, algo menos que Bitcoin eso sí, pero recuperando parte de las fuertes pérdidas mientras los traders siguen buscando nuevos acontecimientos en la guerra entre Israel y Hamas, mientras que también acaparaba la atención una serie de próximas lecturas sobre la actividad empresarial. Los precios del crudo cayeron cerca de un 3% en el día de ayer cuando una serie de misiones diplomáticas de Israel y Gaza aumentaron las esperanzas de una reducción del conflicto. Esto también ha sido acompañado por el acuerdo de Hamas de liberar a algunos rehenes, de momento poquitos. Las medidas hicieron que los operadores redujeran las apuestas de que el conflicto se va a extender a más regiones en el Medio Oriente, interrumpiendo potencialmente el suministro de petróleo. Buenas noticias que llegan y que también afectan en este caso a algunos activos como el petróleo. Pendientes también del bono a 10 años de Estados Unidos. Algunos de los más destacados bajistas de los bonos del mercado, ojo, están diciendo que la histórica caída de los bonos del Tesoro estadounidense ha ido demasiado lejos. Hablamos del inversor multimillonario Bill Ackman, que ha escrito este mismo lunes en una publicación en sus redes sociales que ha deshecho su apuesta contra los bonos del gobierno estadounidense en medio de crecientes riesgos globales, mientras que Bill Gross, cofundador de Pacific Investment Management, ha escrito que está comprando futuros de tasas de interés a corto plazo en previsión de una recesión en la economía de Estados Unidos a finales de este año. Sus comentarios coinciden con un rápido cambio en los rendimientos durante la sesión de negociación. De hecho, la tasa del bono a 30 años cayó cerca de 21 puntos básicos después de alcanzar un máximo en torno al 5,18%, mientras que el rendimiento de los bonos a 10 años cayó cerca de 19 puntos básicos después de haber superado ampliamente el 5% por primera vez en 16 años. Ackman cubre posiciones cortas en bonos del Tesoro y cita signos de desaceleración de la economía. Por su parte, Bill Gross compra futuros sobre tipos a corto plazo y predice una recesión en Estados Unidos. Pendientes también de algunas de las empresas tecnológicas más importantes, algunas de las que más ha subido este año, como es el caso de Nvidia, que, ojo, parece querer ir más allá una vez que domina el mercado de chips informáticos de inteligencia artificial. Su nuevo objetivo apunta a los PC, a los ordenadores, y es un claro desafío a Intel. Según informa Reuters, Nvidia ha comenzado a diseñar unidades centrales de procesamiento que ejecutarían el sistema operativo de Windows de Microsoft y además utilizarían tecnología de ARM Holdings. La nueva búsqueda del gigante de chips de la inteligencia artificial es parte del esfuerzo de Microsoft para ayudar a las empresas de chips a construir procesadores básicos en ARM para ordenadores con Windows. Los planes de Microsoft apuntan a Apple, que casi ha duplicado su participación de mercado en los últimos 3 años desde que lanzase internamente sus chips basados en ARM para sus computadoras Mac. También apuntan a que planea fabricar chips para ordenadores con inteligencia con tecnología ARM, según algunas personas. Nvidia y AMD podrían vender chips para ordenadores a partir de 2025, según empiezan a apuntar algunas fuentes. Pendientes de más noticias, pendientes también de la huelga automovilística en Estados Unidos y del sindicato United Auto Workers, que se ha declarado en huelga el lunes en la planta de ensamblaje más grande de Stellantis, matriz de Chrysler, afectando la rentable producción de camionetas pick-up Ram 1500 del fabricante de automóviles, en una importante expansión de la huelga de más de un mes. Este sindicato, que está en huelga con los 3 grandes fabricantes de automóviles en Detroit, ha atribuido la última huelga de 6.800 trabajadores de la planta de Michigan a que Stellantis tenía la peor propuesta sobre la mesa en materia de asuntos salariales, en pago de trabajadores temporales y también en conversión a tiempo completo, así como ajustes de coste de vida. Más de 40.000 miembros sindicales que trabajan en Ford, en General Motors y en Stellantis están ahora en huelga desde que comenzaran el pasado 15 de septiembre. Para que se hagan una idea, cerca del 27% de la fuerza laboral total de los 3 fabricantes de automóviles de Detroit están, en este caso, en huelga. Seguimos pendientes de todas las últimas horas, de toda la actualidad, de todo lo que acontece en IFEMA, pendientes de la movilidad sostenible. Vamos a ir con una breve pausa y enseguida volvemos con más noticias, con más últimas horas, con más entrevistas aquí en Negocios Televisión.